Buenas, de nuevo Crack Bursátil. Ya hemos hablado innumerables veces del famoso empresario Bill Gates, que como ya sabemos es uno de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio cercano a los 127.000 millones de dólares. Esto lo consiguió a través de años trabajando e innovando en su empresa Microsoft, pero en este vídeo no hemos venido a hablar de ello. Bill Gates también se destaca por haber invertido gran parte de su capital a través de la fundación Bill y Melinda Gates, donde aconsejado por su gran amigo Warren Buffett realiza sus inversiones junto a un grupo de gestores expertos. Por este motivo debemos estar pendientes de los movimientos más recientes que realizan este tipo de inversores, además de que Bill Gates tiene un capital invertido cercano a 22.000 millones de dólares y no creo que vaya a realizar inversiones arriesgadas o que le hagan perder parte de su patrimonio. Así que vamos a ver ya sus principales movimientos, donde te anticipo que hay una gran cantidad de ventas y también te mostraré una de las acciones en las que ha invertido recientemente este famoso magnate. ¡Vamos a ello! Para cualquier inversor es muy interesante analizar los movimientos de otros inversores que llevan años teniendo éxito en el mundo de la bolsa. Y es que al observarlos analizamos cuáles son las acciones que están realizando respecto al comportamiento del mercado en el momento actual. Si nos fijamos detenidamente en los movimientos dentro del portfolio de estos grandes inversores, podemos deducir su opinión sobre el mercado y sobre el potencial, calidad y riesgo de ciertos activos. Si vamos al último informe 13F de la fundación Bill y Melinda Gates, podemos observar algo alarmante, y es que Bill ha estado vendiendo un gran número de acciones y aumentando la liquidez de su portfolio. Debemos tener en cuenta que la mayoría de las acciones de su portfolio son muy defensivas, por ello resulta extraño que venda una cantidad de acciones tan elevada. Pero, ¿cuál es el número de acciones que ha vendido Bill Gates? Pues teniendo en cuenta que Gates tenía un total de 24 acciones en cartera, es muy sorprendente que haya reducido o vendido un total de 11 acciones en su portfolio. Pero eso no es todo. Lo más destacable aún es que tan solo ha comprado una acción en el último trimestre. Estos son síntomas de que este famoso inversor está viendo algún tipo de riesgo dentro del mercado de valores y al parecer está aumentando su posición de liquidez ante un posible crash en bolsa. Entonces, ¿cuáles son las acciones que ha vendido y cuáles son los motivos? Comenzamos por las compañías las cuales ha vendido el total de su posición. La primera de ellas es Uber, que es la famosa empresa que está revolucionando el mundo del transporte de personas en ciudad y perjudicando al negocio tradicional de los taxis. También ha vendido el total de Boston Properties, que se dedica a la gestión de inversiones inmobiliarias de clase A y se enfoca principalmente en la adquisición de edificios y oficinas. Cabe destacar que también ha vendido la totalidad de las acciones de Alibaba, el famoso e-commerce de China. Esto es algo que contradice a Charlie Munger, que recientemente ha adquirido acciones de esta compañía con un peso del 19% del portfolio. Y llegamos a las ventas que más han conmocionado a la comunidad inversora, y es que Bill Gates ha vendido el 50% de su posición en 3 de las acciones FANG, concretamente en Apple, la famosa empresa de dispositivos electrónicos de alta gama. También ha vendido Amazon, que es el mayor e-commerce a nivel mundial con grandes ventajas competitivas, y por último Google, que es el mayor exponente de servicios de software de manera internacional. Pero dentro de todos estos movimientos hay uno que ha dejado a Warren Buffett sin palabras, y es que Bill Gates ha reducido un 10% de su posición en Berkshire Hathaway, lo que supone una venta del 5,19% de su portfolio solo en este movimiento. Asimismo, ha vendido otras acciones minoritarias como las de Liberty, que es una empresa de telecomunicaciones que presta sus servicios en Latinoamérica, y la última venta que ha realizado es la de Canadian National Railway, que es una red de transporte ferroviario que se extiende por Canadá y Centroamérica. Por contraposición, tan solo ha realizado una compra en este último trimestre, y esa va a ser la compañía que vamos a analizar en este vídeo. Y si quieres aprender más acerca de los movimientos de estos grandes inversores, Bill recomienda ante todo que te suscribas a este canal como primer paso para llegar a ser millonario.
Pero debemos observar primero cuál es el pensamiento de Bill Gates acerca del mercado actual y cuáles son los motivos por los que Bill está vendiendo tantas acciones. A Bill no le gusta mucho hablar de sus inversiones en el mercado de valores. Sin embargo, al estar obligado a presentar su portfolio trimestralmente, podemos sacar conclusiones acerca de sus movimientos. Y lo cierto es que hay un patrón que se repite en todas las acciones que ha vendido, y es que casi todas estas empresas que vendió cotizaban en la zona de máximos históricos y con un PER bastante elevado. Podemos ver entre estas ventas que Uber estaba en sus máximos históricos cuando Bill vendió, y esta empresa está generando pérdidas actualmente. Google se encuentra en máximos históricos con un PER similar al de su media histórica de 30 veces. Lo mismo sucede con Amazon, que se sitúa cerca de máximos con un PER algo más exigente de 62 veces. El patrón vuelve a repetirse en Apple con un PER cercano a 30 veces y cerca de máximos históricos, y Canadian National Railway también se sitúa en máximos históricos y con un PER exigente de 27 veces para este sector. Al ver estas empresas que Bill Gates ha estado vendiendo, vemos que varias de ellas están cerca de máximos y que cotizan a precios exigentes, y este famoso empresario es un inversor en valor. Por este motivo no quiere empresas en su portfolio que puedan estar sobrevaloradas. Además de esto, también nos llama la atención que la mayoría de sus ventas han sido en acciones tecnológicas, y es que curiosamente el sector tecnológico fue uno de los que más se ha revalorizado a lo largo de 2020. Entonces es muy probable que Bill haya conseguido buenas rentabilidades en muchas de las acciones que ahora está vendiendo, y gracias a hacer estos movimientos ha aumentado la posición de liquidez en su portfolio más de un 7% en el último trimestre. Y es que Bill Gates está realmente preocupado por la sobrevaloración de mercado que estamos viviendo. Si analizamos los precios de ciertas acciones tecnológicas o de alto crecimiento, observamos rápidamente que han estado a niveles de auténtica euforia. Y no solo eso. Bill Gates y su gerente de inversiones Michael Larson han observado muy de cerca el comportamiento de mercado y han llegado a la conclusión de que una gran cantidad de acciones, así como los principales índices bursátiles, se encuentran en unos niveles de sobrevaloración irracionalmente altos. El S&P 500 ha estado a estos niveles de valoración tan solo 2 veces en su historia, una en el año 2000 y otra en el año 2008, y en ambos años estalló su respectiva burbuja. Según él mismo, la bolsa está comportándose en este momento como un casino, donde muchos inversores sin experiencia y personas que no habían invertido nunca están haciendo apuestas a lo loco sin hacer ningún tipo de valoración sobre las empresas y sin controlar el nivel de riesgo que están asumiendo. Comentar también que la publicidad online y en redes sociales, donde brokers prometen a todo tipo de público rentabilidades extraordinarias, están produciendo que el mercado continúe sobrevalorándose hasta los niveles que ya hemos comentado. Según Bill Gates y otros grandes inversores como Ray Dalio, están comparando este comportamiento de mercado con el que se vivió en 1929, donde todo el mundo comenzó a invertir de forma aleatoria y sin ningún tipo de criterio, formando así una gran burbuja que poco después estallaría. Como puedes ver en este gráfico, el S&P 500 cotizaba cerca de 32 puntos en 1929 y tras estallar la burbuja hizo suelo en niveles de 4,5 puntos, habiéndose devaluado en total un 85% desde su punto más alto y generando enormes pérdidas entre todos los inversores. Y Bill Gates y Ray Dalio están viendo muchas similitudes en el comportamiento del mercado de 1929 y el mercado actual. Y vamos ya mismo a analizar cuál es la única empresa que ha comprado Bill Gates en el último trimestre, y al final del vídeo te mostraré cuáles son las 3 acciones que en mi opinión tienen mayor potencial en su portfolio. La única compra que hizo Bill en este último trimestre es una compañía que supone un 2,47% de su portfolio e incrementó un 40% su peso en esta acción respecto al trimestre anterior. Esta empresa es Schrödinger, una mid-cap cuyo ticker es SDGR y cotiza a un precio cercano a los $70 por acción. Cabe destacar que esta compañía fue fundada en 1990, pero su salida a bolsa fue en febrero de 2020, por lo que apenas lleva un año en el mercado de valores. Schrödinger proporciona soluciones de software computacional para el descubrimiento de fármacos en la
industria biofarmacéutica. Básicamente esto consiste en programas informáticos que realizan simulaciones del comportamiento de moléculas para poder realizar investigaciones en mayor profundidad. Este software ayuda a otras empresas a mejorar y optimizar sus procesos de investigación. La compañía opera a través de dos segmentos, el segmento de software y el descubrimiento de medicamentos. El segmento de software se centra en la concesión de licencias de software de la empresa para el descubrimiento molecular. El otro segmento de descubrimiento de fármacos se centra en la creación e investigación de una cartera propia de fármacos. Los programas de descubrimiento de fármacos en Schrödinger se centran en la reparación del ácido desoxirribonucleico o ADN, la regulación del ciclo celular, las respuestas al estrés de la replicación y la muerte celular programada, además de otros programas que se centran en enfermedades de mayor gravedad como cánceres genéticos. Si miramos el peso de cada línea de negocio, vemos que el 85% de sus ingresos pertenece a sus licencias de software para otras empresas y el 15% restante al descubrimiento de medicamentos. Y a nivel geográfico, la mayoría de sus ingresos se localizan en los Estados Unidos, aunque también reciben ingresos de Europa, Japón y otros países. Si vemos los principales accionistas, observamos que Bill posee el 11,5% de las acciones de la compañía y que el director de Schrödinger, que lleva en la compañía desde su inicio en 1990, posee un 2% de las acciones. Debemos tener en cuenta que es difícil detectar las ventajas de este tipo de compañía si no tenemos un buen conocimiento de este sector. Sin embargo, como ya sabrás, en los últimos años, Bill Gates ha estado muy involucrado en procesos de investigación minuciosa acerca de este sector, teniendo mucho más conocimiento en ciertos campos de la salud que la mayoría de las personas, y estando en contacto diario con profesionales químicos y biólogos que han ido asesorando a Bill acerca de todos los entresijos que existen en este sector de la salud. Por ello, Bill debe tener bastante convicción en este tipo de software que está creando Schrödinger de cara al futuro. De hecho, esta empresa ha crecido en ingresos a un ritmo superior al 28% anual y se espera que crezca a un ritmo mayor en los próximos años. Además, es una empresa que reinvierte todo su flujo de caja en investigación y desarrollo de software y medicamentos. Por este motivo, aún no genera beneficios. Sin embargo, se espera que comiencen a generar beneficios para el año 2023, por lo que Bill podría estar invirtiendo en una empresa bastante compleja de entender, pero de mayor calidad de lo que pensamos. Destacar por último que Schrödinger tiene una caja neta de 643 millones de dólares en su balance, por lo que posee una gran salud financiera. Y vamos ya con su valoración. Estimamos que la empresa podría generar un beneficio por acción superior a los $3. Si aplicamos un PER de 30 veces para una compañía de tan alto crecimiento e innovación, llegaríamos a un precio objetivo de $90 por acción. Actualmente Schrödinger cotiza a unos $70 por acción, lo que supone una rentabilidad total de un 30% o un 5% anualizado. Unas rentabilidades inferiores a la media del mercado, pero Bill, al tener contacto directo con los insiders, es probable que tenga un conocimiento mayor sobre esta compañía que determine una valoración mayor por su parte. Y para terminar, ¿quieres conocer cuáles son sus acciones con mayor potencial para este 2021? Pues las tienes en este vídeo de aquí, donde analizamos 3 de sus mejores acciones. Y si quieres seguir mejorando, suscríbete para poder aumentar tu patrimonio a través de la inversión en bolsa. Y ahora sí, te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.